inmigración es sin duda uno de los rasgos más importantes de la sociedad del siglo XXI. En España ha cambiado el rostro de las ciudades, de los pueblos, ha activado una multiculturalidad hasta hace poco desconocida. Pero ya sabemos que no es un camino de rosas y detrás del fenómeno hay muchas entidades que luchan por la dignidad y los derechos de todas las personas. Hoy les queremos presentar una organización veterana. Se trata de la Fundación Andalucía Acoge, con 20 años de experiencia trabajando por los derechos de los nuevos ciudadanos. Así celebraban que habían llegado a Europa. La inmigración irregular en patera se disparó en España a partir de 1999. Se calcula que en solo una década han llegado a las costas andaluzas o canarias cerca de 200.000 personas. Es la punta del iceberg, la cara más amarga y a su vez más explotada por los medios de un fenómeno que ha cambiado el rostro de la sociedad española. Se han sacudido muchas conciencias. Hemos visto a hombres heridos por intentar saltar las vallas que separan Marruecos de Ceuta o hacinados en campamentos esperando para cruzar el estrecho. En su momento, muchas organizaciones se pusieron a trabajar duro. La administración sola no podía hacer frente al problema. Andalucía Acoge ya se había constituido formalmente en 1991 para dar una respuesta eficaz y global al entonces incipiente fenómeno de la inmigración. Pero sí es importante que sigamos conectados para trabajar juntos hasta que tengáis el permiso. En clases de español, acompañando a la trabajadora social y gestionando la documentación. Actualmente la entidad dispone de 21 centros en la geografía andaluza. Cuenta con 400 voluntarios, 100 contratados y atiende a una media de 26.000 usuarios al año. Desde el principio, todas sus acciones se centraron en el trabajo directo con los colectivos de migrantes. Posteriormente, incorporaron perspectivas en la línea de la denuncia y la sensibilización. La atención a decenas de miles de personas en toda Andalucía y Melilla les ha permitido conocer la realidad de una forma especial. Han convivido codo con los inmigrantes y con ellos hecho y deshecho el camino infinidad de veces. En su horizonte se marcan que las personas alcancen plenamente la ciudadanía, por encima del concepto de nacionalidad. Hoy en Para Todos Lados contamos con la presencia de Miquel Araguás, secretario general, ¿no?, de Andalucía Acoge. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos visto en el vídeo una organización bastante veterana, 20 años trabajando en Andalucía, pero si echamos un vistazo al pasado, ¿cómo era la situación a finales de los 90? Desde finales de los 90, bueno, desde principios, desde los 90 hasta ahora, ha cambiado mucho la situación, no solamente de la inmigración, sino también de nuestra entidad como federación. Hemos pasado de una inmigración muy basada en flujos migratorios provenientes de África, generalmente del norte del Magreb, a unos flujos migratorios que han cambiado absolutamente. Ya no podemos hablar únicamente de el origen de una zona geográfica del mundo, sino que por el contrario tenemos la presencia de nacionalidades de todo el mundo. Entonces, desde esa premisa, nuestra acción también ha tenido que cambiar a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, respondiendo un poco a lo que tú comentabas, la inmigración de principios de los 90, finales de los 90, era generalmente procedente del Magreb, fundamentalmente de Marruecos, también con presencia del Cuerno de África, y que la incorporación a España bien a través del mar o bien a través de redes familiares de personas que ya residen en España. Hemos pasado también una inmigración en la cual se tomaba el Estado como un lugar de paso hacia el resto de Europa, a una inmigración que buscaba sentarse en España. Entonces, en ese sentido ha cambiado absolutamente todos los paradigmas de lo que nos esperábamos hace 20 años a lo que tenemos ahora. Es muy impactante la imagen, ¿no?, de ver todas esas personas llegando en cayuco, en patera, pero el mayor número de personas entran o entraban por avión. ¿Eso es cierto? Es absolutamente cierto. No solamente entraban, sino que entran, de hecho. Lo que pasa es que mediáticamente es mucho más exportable un reporteo en el puerto de Tarifa, en el puerto de Algeciras, en Almería, con el barco de Cruz Roja, con las mantas térmicas y además es una imagen muy fuerte y muy dura. En cambio, si pusiésemos en cambio un reporteo en Barajas, lo único que veíamos eran personas que llegan con jet lag importante. Entonces, bueno, mediáticamente es diferente. Ahora bien, eso no significa que la incorporación de personas o la llegada de personas en pateas o cayucos a Canarias o Andalucía no sean dramas humanos. En ese sentido sí que hay que agradecer ese esfuerzo de los medios de comunicación por dar a conocer ese drama. Un drama que a día de hoy, y sin cifras oficiales, podemos estar hablando de una situación que sin cifras oficiales podemos hablar de más de 1000 muertos en el estrecho.
Es una situación muy dramática y es la parte más fea de la inmigración. Y es la parte que generalmente tampoco ni tenemos datos ni tampoco queremos hablar del tema. Entonces, en ese sentido, Andalucía Acoge como federación siempre ha estado también en esa primera línea de la reivindicación y la denuncia de este tipo de situaciones. Tenemos la parte bonita, la inmigración, vendemos color, vendemos multiculturalidad, pero también tenemos otra parte fea y tenemos que incidir sobre las dos partes. Hablábamos antes de la intervención con personas inmigrantes en el terreno, dando cobertura social inmediata, pero también tenemos otra parte que tenemos que trabajar, que es el trabajo a medio y largo plazo. No podemos únicamente centrarnos en la parte inmediata, sino que también tenemos que hacer un esfuerzo de trabajo a medio y largo plazo para construir entre todos el Estado español del siglo XXI. Claro, a finales de los 90, España a lo mejor era un país inmaduro, se encontraba ante una problemática desconocida. ¿Faltaban medios para ayudar a todas esas personas? Bueno, yo creo que echar en cara únicamente a España como un país sin previsión política para el tema de la inmigración sería también injusto. Si observamos un poco y nos olvidamos de España y hablamos del resto del mundo, nos damos cuenta que todos los modelos prácticamente han fracasado. Ha fracasado el modelo de Estados Unidos, ha fracasado el modelo francés, el británico, y todos con el tiempo lo que han provocado es esos problemas que llevamos denunciando durante muchos años, al final se han plasmado en un umbral de 10 años. Lo mismo ha sucedido en España. Todo lo que estábamos hablando y denunciando y apostando por un trabajo conjunto hace 10 años se está trasladando ahora. Hace 10 años hablábamos de construir una sociedad intercultural, de establecer mecanismos de comunicación entre las diferentes nacionalidades para evitar la conflictividad social o ese desconocimiento que existe entre unos y otros. 10 años después nos damos cuenta que estamos debatiendo cuestiones como el hijab. Si se puede poner, no se puede poner. Hay ayuntamientos aquí en Cataluña que están debatiéndolo públicamente. Y nos estamos dando cuenta que todos esos debates que solicitábamos hace 10 años, el problema lo tenemos ahora. Y en estos 10 años lo que no hemos tenido es una previsión para aceptar la inmigración como lo que es, no como un fenómeno, algo novedoso, sino como una realidad. No podemos aceptar la inmigración como algo espontáneo o como algo que se va a ir en el tiempo, sino como una realidad. Y estos 10 años han sido 10 años perdidos. 10 años perdidos en los cuales no hemos establecido ni sistemas de comunicación ni mecanismos reales para incorporar a las personas. No sabemos qué sociedad queremos construir. En ese panorama es en el que nos encontramos. Nos encontramos en una situación en la cual todavía no sabemos si el hijab sí, el hijab no. Hasta dónde lleva la libertad individual, religiosa, dentro de un Estado laico. Nos faltan muchísimos debates por tener. Claro, en ese aspecto siempre se ha dicho, ¿no?, que toda ayuda es poca. En su caso, Andalucía Acoge está un poco suplantando la labor que debería hacer la Administración, ¿o es un refuerzo más? Es un refuerzo. Nuestra apuesta además es la normalización de servicios. Nuestro ideal de comunidad, de sociedad, no es una sociedad en la cual la ONG palíe un estado de bienestar inexistente. No, nuestro papel asumimos que tiene que ser acompañar y tratar también de proponer ideas nuevas que estén sucediendo para poder intervenir y que la sociedad funcione. Esa es nuestra expectativa. Ahora bien, también asumimos que la administración pública en todos los niveles, no solamente podemos centrarnos en la estatal o la autonómica, lleva unos ritmos que son diferentes y que muchas veces le cuesta adecuarse a la realidad. Si hacemos una analogía, por no hablar únicamente de inmigración, podemos estar hablando de dependencia. Desde que la dependencia se aprobó en el Parlamento hasta que se está empezando a ejecutar, han pasado un periodo de tiempo. En ese sentido, las asociaciones, las federaciones, sí que tenemos unos sistemas mucho más ágiles de intervención. Y también tenemos la ventaja del conocimiento del trabajo real. Nosotros somos las primeras entidades que estamos con las personas inmigrantes. Entonces, conocemos la realidad de esas personas. Y por eso podemos dar respuestas eficaces a estas personas. ¿Esos objetivos se están viendo cumplidos? ¿El posicionamiento de Andalucía Acoge hace 20 años es el mismo ahora? No. También yo creo que hay que ser sincero y en 20 años te das cuenta que nacimos con una federación con más corazón que cabeza y poco a poco, a medida que hemos ido evolucionando y conociendo más la realidad, estudiando, aprendiendo, comparándonos con otros países, pues sí que te vas dando cuenta de que nuestras demandas tienen que ser distintas. Ya no solamente hablamos de la necesidad de la mediación, de sistemas de comunicación, ya tenemos que apostar por en la medida que ya no hablamos de fenómenos, sino de realidad de la inmigración, de la realidad de nuestra nueva sociedad, tenemos que hablar de hechos, tenemos que hablar de deberes, tenemos que hablar de ciudadanía. No únicamente asumir la inmigración como un fenómeno utilitarista en el cual el inmigrante es únicamente un trabajador. Sí, es un trabajador, pero también es un vecino, también es un contribuyente, es muchísimas cosas. O sea, siempre cuando no asumamos la inmigración como un fenómeno global que afecta a la ciudadanía y no asumamos que los inmigrantes son ciudadanos con sus deberes y sus derechos,
estaremos todavía generando sistemas en los cuales estemos en la dinámica del nosotros y el ellos, en los cuales nosotros funcionamos en un sitio, ellos funcionan en otro, y no hay espacios de aproximación. La apuesta, por lo menos la que hacemos desde Andalucía Coge, va en esa línea. La necesidad de incidir sobre los derechos y deberes de las personas que residimos en un país, asumiendo reivindicaciones como, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a la participación política y social. Son cosas que hasta ahora únicamente hemos hablado de asistencia, únicamente hemos estado hablando de paliar situaciones sociales dramáticas. Pero llevamos ya hablando de inmigración, en nuestro caso, prácticamente 20 años. Claro. Asumir una realidad que no se ha movido en 20 años es muy iluso. Claro, por su situación geográfica es cierto que Andalucía siempre es una comunidad que recoge mucha inmigración. ¿Hay algún momento importante que haya marcado un antes y un después? Sí, sin duda. Además, este año, por desgracia, se cumple el 10º aniversario de los hechos del Ejido. Esto lo que se produjo es la constatación, por una parte, de una realidad y, por otro lado, de lo que sucede en un lugar donde no se interviene de ninguna forma, donde de forma artificial, entre comillas, han ido llegando personas de diferentes nacionalidades, en la cual no hay ningún sistema de comunicación entre las partes, en la cual la población autóctona considera a la inmigración como algo utilitarista, únicamente trabajan, y en un momento puntual, en esos sistemas en los que no hay una aproximación entre unos y otros, salta la chispa y saca, pues como sucede en estos casos, la parte más salvaje de la persona. Entonces, eso sí que permitió, por una parte, en el plano más general del conjunto de España, darse cuenta que la inmigración puede ser un problema, en la medida que esa situación no solamente fue algo localizado en un pueblo de Almería, que fíjate que está lejos, sino que trascendió por todo el mundo. Entonces, ahí sí que creo que también socialmente se vio la necesidad de hacer algo. El que no se sabía, pero por lo menos la necesidad de hacer algo. Y por otra parte, en lo local, a pesar también de luego pues todos los problemas que el alcalde en aquel momento del Ejido estuvo provocando de no querer intervenir, sí que se ha ido dando cuenta la administración que es necesario intervenir, que es necesario que ese tipo de situaciones en zonas tan conflictivas como la Andalucía del Ejido, la Andalucía de los invernaderos, o en cualquier otra zona geográfica de España en la cual hay una campaña agrícola, en la cual hay una presencia en momentos puntuales de gran volumen de personas, hay que hacer algo. Señor Araguás, muchísimas gracias por su testimonio y cerramos con ese concepto, ¿no? Alcanzar la ciudadanía por encima de la nacionalidad, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.